Bien, ya estamos con una nueva invitada aquí en Iquique Aldea. Fíjese que ella es Andrea Pardo y ella, bueno, es académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. De hecho, es jefa de carrera, entiendo, Andrea, de la carrera de Pedagogía. ¿Así es? Así es, de pedagogía básica, así es. Perfecto. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Bien, bien, Karim, muchas gracias por la posibilidad de conversar. Andrea, estamos justamente contigo porque basados un poco en este hecho que en Atacama hay una crisis de la educación sumamente grave. Yo te diría que en el país entero, pero en Atacama en este minuto es gravísimo, es de suma urgencia que se intervenga por el ministerio, por el gobierno y por todos los entes necesarios para que esto se termine. Sin embargo, más allá de esta situación que es súper puntual, Andrea, queremos saber qué significa para un niño no ir, por ejemplo, 2 meses a clase. Y no estamos hablando que estamos en enero, febrero en vacaciones. Estamos interrumpiendo el año. ¿Qué significa esto de alguna manera? Mira, lo primero que quisiera decir frente a eso es que significa un nuevo espacio del estudiante de incertidumbre, ¿sí? De incertidumbre porque ya la vivió en época de pandemia, ya fue complejo explicarle a los niños qué estaba ocurriendo cuando los adultos tampoco sabíamos lo que ocurría y no le podíamos dar certeza, ¿sí? Y ahora si bien lo que sabemos que está ocurriendo, tampoco le podemos dar certeza en términos de cuándo van a volver. Entonces, lo primero es comentar que un segundo minuto de incertidumbre en la vida de un niño, cuando necesita certezas para avanzar, la verdad es que se complejiza. O sea, yo siempre miro como este espacio de certeza en la que uno vive, como un primer piso de una construcción de una casa. Si el primer piso no lo tengo, no puedo seguir construyendo. Y cuando hablo de construcción me refiero a los aprendizajes de ese niño. Y cuando hablo de aprendizaje me refiero a los aprendizajes tanto de las disciplinas como los aprendizajes que tienen que ver con la relación con otros, con el convivir, ¿no es verdad? Que son aprendizajes sociales, que si bien los instalamos desde la lógica de consensuar normas, de comprender por qué es pertinente saludar a otro y preocuparse de otro, hay que vivenciarlo para poder practicarlo. Si no lo vivencio, digamos, no existen, ¿sí? Como tal. O sea, en el fondo, Andrea, lo que se va perdiendo en este tiempo son todos esos aprendizajes que son un poco más blandos o no. Hay otros que son Así duros es. claramente y se van perdiendo igual. O sea, todos los aprendizajes se pierden, desde los aprendizajes blandos, que los mencionaba de alguna manera, que son llamados blandos, pero la verdad es que deben ser duros porque son complejos, ¿sí? Ya. Y también la complejidad que implica, por ejemplo, el poder leer, ¿ya? El poder trabajar en áreas matemáticas, el poder explorar como ocurre en las ciencias naturales, el poder entender el mundo y cómo han habido distintos sucesos, que es lo que explica las ciencias sociales, entre otros, ¿sí? El poder estar en el espacio de educación física y entender la corporalidad, para qué está. O sea, cada una de las asignaturas, las disciplinas, tiene una función del currículum. Y Ya. eso lo estamos perdiendo absolutamente, ¿ya? Y nos encontramos después con niños de 12 años, cuya etapa es compleja, de la prepubertad, con que están recién aprendiendo a leer. Y eso les produce mucha vergüenza, eso les produce mucha inquietud, no se sienten cómodos. Por lo tanto, hay un bajo en su autoestima y en todo lo que tiene que ver con su propia inseguridad. O sea, se va construyendo a partir de inseguridades de los propios niños. No sé si me voy a explicar, pero hacia allá va la complejidad, que el no atender a los aprendizajes en el minuto que quieren hacerse, se complejiza porque a futuro esto es como una montaña rusa, ¿no? Que a futuro hay más complejidades que abordar, ¿ya? Entonces se hace cada vez más difícil. Quisiera que me explicaras un poco cómo es esto. Cuando una persona, por ejemplo, un niño, estamos hablando de niños, ¿verdad? No aprende a leer a tal edad, luego, cuando ya van siendo un poco más grandes sus compañeros, el curso, si él va atrás, se avergüenza. Pero ahí Yes. viene la pregunta que creo que es un poco dura y quiero que me la aclares. Entonces, ¿por qué no hizo el esfuerzo cuando correspondía? Lo que pasa es que, claro, es que suponer que no hizo un esfuerzo que correspondía, a lo mejor es en la mirada de una posible variable, Allá. pero a lo mejor estaba interferido. O sea, no podemos decir que él no hizo el esfuerzo, ¿sí? Hay muchas variables en el camino, desde que algo tan sencillo como que tenía un problema a la vista y nunca se dio cuenta, y se Ya, sentaba atrás y no vio nada, ¿sí? ya. Andrea, Entonces,
Y esto tú me dices que cuando se va haciendo más adulto se complejiza más. Estas personas Absolutamente. tienen un poco más de posibilidades de no avanzar en la vida, de no ser exitosos. No sé si te lo puedo decir de esta manera, pero caer más fácilmente en alguna delincuencia, en algún vicio o no. Pero por supuesto, tenemos, ¿no es cierto? Hay que entender, y lo trabajamos así con los estudiantes de pedagogía, que tenemos una corteza prefrontal, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Que es parte de lo que nos hace ser esa persona. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos una capacidad ahí instalada, que son las funciones ejecutivas, que son la capacidad de atención, de planificación, de orden, de control de los impulsos, y eso poco a poco lo vamos ayudando a que se vaya madurando, ¿sí? Entonces, la frustración cuando entra ahí, ¿no es verdad? Tenemos que ayudar a que eso se canalice y que no explote el estudiante, ¿de acuerdo? Ya. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un estudiante siente que va a la par con el curso, siente que hay una comunidad de curso que va más o menos caminando de la mano, él se siente muy acompañado, ¿sí? Ya. Pero cuando tenemos estudiantes que están mayores y que se sienten que están fuera de lugar, bueno, son futuros desertores del sistema escolar. Y eso es tan complejo como para él, como para todos nosotros. O sea, sabemos lo que puede significar tener a muchos jóvenes frustrados, ¿no es verdad?, Sí. del sistema escolar, y por lo tanto son desertores. ¿Y esto te significa que tal vez cuando esa persona sea adulta no va a ser profesional? Y si es que sí es profesional, va a ser un mal profesional o un profesional flojo que tiene iniciativas. ¿Puede pasar toda esa cadena de cosas? Sí, pero no necesariamente todas las personas tienen o deben ser profesionales. Ahí yo me salgo un poco de ese esquema. Ya. Yo creo que el egresado el egresado de enseñanza media tiene muchas posibilidades, ¿sí? Tiene muchas posibilidades de estudios profesionales. Me parece que también hemos dado una visión un poco errada, en el sentido de que todos deben ir a la universidad. Ya, Hay pero la muchos persona puede o que sea, en el camino que tome en su vida, exacto, siempre va a eso ser un sí. poco más decaído que o alguien que va más a clase. Absolutamente. Ya. O sea, imagínate lo que es que una persona adulta sea incapaz de, al leer algo, ¿no es cierto?, sea incapaz de comprender lo que está ahí detrás. Claro. Tú y yo que podemos leer, ¿no es cierto?, que tenemos una profesión, que trabajamos con la lectura, podemos a partir de un texto leer y sabemos lo que ha implicado eso en nuestras vidas, el leer, el abrirse un mundo, el entender, el mirar puntos de vista, el comprender, el tener un pensamiento crítico. Entonces, la lectura es una puerta al mundo de verdad, o sea, no es una frase cliché, efectivamente lo es. Y el que no puede hacerlo se siente muy frustrado, porque su lectura es muy básica, ¿sí? Es una lectura de esta fruta vale esto está abierto o cerrado, ¿sí? Son palabras Claro. las que conocen, ¿sí? Claro, claro. Oye, ¿y qué caminos en el fondo? Porque no se trata solamente que me cuentes del problema, proponme una solución. ¿Qué caminos podría seguir un apoderado que está frente a esta situación? Que en este caso de Atacama, por ejemplo, es que no hay clases, ya está el paro de los profesores, que es otro tema, pero Sí. cuando no se trata de eso, cuando se trata de que el alumno dice, mamá, no quiero ir, no, que tengo frío, no, que tengo sueño, no, y papás que llegan y le dicen, ok, quédate acostado, ¿qué es lo que se tiene que hacer frente a ese caso cuando el mismo padre o la misma madre incentivan la flojera? Porque también hay de esos Sí. papás. Sí, claro. Yo pienso que cuando los adultos hacemos eso, yo creo que tenemos una carencia en relación a la comprensión de lo que implica la escuela, ¿ya? Yo creo que a lo mejor la escuela, los profesores o la sociedad no ha comprendido bien lo que pasa en la escuela, ¿ya? Miramos de manera muy superficial el aprendizaje, el lenguaje, la matemática y las notas como si fuera como un checklist. Y no miramos lo que pasa ahí, ¿sí? O sea, en la escuela es un espacio donde el estudiante se encuentra con otros y aprende a vivir una especie de mini sociedad, Ya, que es el aula, la sala de clase. claro. Y a partir de esa experiencia, él después va a poder ser, ¿no es verdad?, ojalá un ciudadano competente, un ciudadano, ¿no es cierto?, que aprenda a respetar a otros, un ciudadano que pueda leer, que pueda resolver problemas matemáticos, en fin. Eso es lo que pasa dentro de la sala de clase. Entonces, mirarlo como que hoy día no hizo nada, trabajó con otros. Bueno, trabajar con otros es un trabajo colaborativo complejísimo y sabemos los que trabajamos con personas, cuando uno trabaja con otro tiene que saber empatizar, tomar Claro. perspectivas, saber callar, controlar los impulsos, saber resumir, decir algo pertinente, momento pertinente, no es una habilidad sencilla. Entonces, eso es lo que estamos enseñando en la escuela.
¿no es verdad? Si queremos que mi hijo sea resiliente en el futuro, bueno, tengo que mandarlo con frío o con calor. Ya. Si no lo mando yo a los 7, 8 años con frío o con calor, ¿cómo voy a querer que sea ese futuro padre, esposo, pareja, o, digamos que pelee por su vida de pareja, ¿no es cierto? Que pelee por un trabajo futuro y que no ante el primer problema se baje ese espacio, sino que siga avanzando. Entonces, todas esas habilidades que parecen tan obvias se Claro. aprenden en la escuela, ¿sí? Perfecto. Perfecto, Andrea, y bueno, realmente me parece fantástica esta entrevista porque enseña muchísimo y tal vez quienes estén viendo esto se den cuenta que están cometiendo un tremendo error al permitirle cualquier desvío a ese hijo, a esa hija respecto a estudiar. Cualquier, no, no quiero, no, no puedo, tengo frío, tengo calor, como decías tú. Y ojalá que las cosas se entiendan bien y se tomen las medidas para que cambie. Sin embargo, antes que nos separemos, Andrea, quiero preguntarte cómo estamos también a nivel país en materia de profesores, cómo estamos en materia de tener docentes, digamos, para nuestros niños. Se habla muchísimo de paros por aquí, paros por allá, se habla de violencia en la sala, sin embargo, pocas veces se habla de lo maravilloso que es enseñar. Bueno, sí, tú le has dado en un punto clave, Karim, en el sentido de que hoy día en Chile y en el mundo estamos con falta de matrículas en general en las pedagogías, tenía un descenso notorio en las pedagogías, ¿ya? Estamos preocupados por eso, porque claramente a nivel sociedad, un poco lo que te decía anteriormente, me parece que no hemos observado lo que implica ser profesor Ya. y la importancia que tiene para un niño un adulto significativo, ¿sí? O sea, muchos niños, por distintas razones en su familia o quien los crió, no fue el adulto significativo que necesitaron. Y la primera cosa es que un profesor puede ser la segunda oportunidad para un niño de tener un Sí, adulto al lado suyo, sí, ¿sí? es Sin ser su verdad, padre sí, ni su madre, pero sí, un adulto significativo. Por lo tanto, los profesores tenemos como esa posibilidad. En lo personal, yo trabajo en educación hace más de 30 años y he tenido la suerte de trabajar en lo que me apasiona. Todos los días me levanto muy contenta junto con mis estudiantes, buscando y vinculándome con otros, ¿ya? Entonces, tenemos un tema de la pedagogía en el sentido, acabo de estar en un colegio donde me maravillé de la capacidad que tenía la profesora, como ocurre en muchas salas de clase, de poder intencionar aprendizajes desde la abstracción a lo concreto, enseñando a los niños a trabajar de manera colaborativa, volviendo a preguntar al niño lo que estaba pensando, preguntando a otro, bueno, ¿cómo lo hiciste? Explícanos. O sea, vi una verdadera comunidad de aprendizaje y eso no solamente pasa en esa sala de clase, pasa en muchas salas de clase a nivel de Chile. Yo cuando hablaban que las personas de la salud, que tienen todo mi respeto, eran los primeros héroes de la pandemia, desde muy fuertemente decía, bueno, ¿y qué pasa con los profesores y las profesoras? Que aprendieron y aprendimos a trabajar de manera online en la pandemia y nadie hizo cursos para nada. Y trabajamos con los hijos y las hijas de muchos chilenos todos los días y trabajamos 8 horas con ellos todos los días. Y les conocemos sus aprendizajes, sus avances y también sus dolores. Entonces yo creo que es una profesión preciosa, de un nivel de responsabilidad tremendo. Y necesitamos muchas vocaciones. Nosotros tenemos muchos estudiantes con nosotros que fueron ex estudiantes de otras carreras, de Derecho, de Ingeniería Comercial, de Enfermería, que llegan a un tercer, cuarto año y dicen, ¿sabes qué? Traté de no ser profesor, pero no pude. Esto me ganó. Y cada vez que voy a un voluntariado, vibro con esto. Cada vez que enseño a otro, vibro con esto. Cada vez que contacto con un ser humano, vibro, entonces voy acá. Así que la invitación está abierta. A estudiar pedagogía, ¿ya? Eso. perfecto. Perfecto, Andrea. Oye, gracias por tu tiempo, por esta entretenidísima y muy necesaria entrevista. Y bueno, ojalá que se matricule muchísima gente en pedagogía y además también decirle a la gente, porque importa lo comercial, que faltan tantos profesores que los van a contratar al tiro, apenas salgan de la universidad, ¿verdad? Así es, y cuyos sueldos van a ser
están creciendo, los sueldos van a ser más maravillosos. Karim, ¿puedo decir algo importante también Dígame, para dígame. agregar? Sí. Mira, nosotros en la universidad tenemos una beca muy potente que se llama Profesores para Chile. Si lo buscan en internet, Profesores para Chile UANDE, una beca fantástica. ¿Qué es lo que hace esta beca? Esta beca ofrece a los estudiantes de recintos municipales y subvencionados estudiar con nosotros, ¿ya? En la universidad de manera gratuita, los 5 años, inclusive estamos dando más tiempo, 5 años y medio. Y los estudiantes que obtengan un puntaje X, digamos, ahí en la beca CB, que es un poco más alto, pero muy posible alcanzarlo, son estudiantes que van a recibir 120 UF, que hoy día son casi más de 4 millones de pesos, en los que van a poder, mira qué maravilla, es que lo digo porque es súper, súper potente, estudiar un intercambio, ya hacer un intercambio, o estudiar un magíster en la universidad por ese monto. Entonces, es una tremenda posibilidad, y aparte los que son de región, como los de Iquique, los que son de región tenemos beca mantención, en fin, Profesores para Chile de la Universidad de los Andes es una tremenda posibilidad para que se vengan a estudiar pedagogía. Eso. Muy bien, Andrea. Gracias por todos los datos y gracias por la entrevista. Que estés muy bien. Gracias a ti, Karim, un gusto, que estés bien. Igual, igual. Chao. Y ustedes siguen conmigo, voy a un pequeño corte y regreso de inmediato. No se vayan.